Bienvenidos a una nueva charla sobre las nuevas tecnologías y el derecho. Hoy hablaremos sobre los derechos de autor y las nuevas tendencias dentro de esta área del derecho en Colombia. En específico, abordaremos el debate entre el copyright o los derechos de autor vistos desde una perspectiva tradicional y el copyleft o la alternativa al sistema tradicional de derechos de autor. Desde ya les advierto que, además de explicar el debate y el marco normativo colombiano en el que se lleva a cabo, defenderemos que los autores de obras científicas y literarias en Colombia deberían procurar porque sus obras sean copyleft. Esto teniendo en cuenta lo costosos que son los libros en Colombia y las implicaciones para la educación y la cultura que ello conlleva. Estoy hablando en plural porque hoy tenemos un invitado muy especial, el colega Juan Pablo Acosta, experto en derechos de autor y tecnología. Muchas gracias por la invitación, Tocayo. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Bienvenido, Juan Pablo. Entonces empecemos definiendo los conceptos. Para tal efecto, tenemos esta presentación que ambos preparamos. Entonces, ¿qué es el copyright y el copyleft? Copyright, traducido al español, significa derechos de autor. Copyleft, por su parte, es un término acuñado por el movimiento del software que en los años 80 en Estados Unidos se opuso a las restricciones de uso, distribución y modificación de las creaciones intelectuales propiciadas por la regulación de los derechos de autor. Para entender bien este concepto es importante primero entender qué son los derechos de autor. La ley colombiana 23 de 1982 divide los derechos de autor en dos, los derechos patrimoniales y los morales. Los morales hacen referencia a la facultad exclusiva del autor de reclamar la autoría de la obra y a oponerse a cualquier tipo de cambio de formación de la obra, mientras que los patrimoniales facultan al autor para prohibir a terceros de cualquier tipo de explotación no autorizada de la obra, tales como la reproducción, distribución y creación de obras derivadas. Los promotores del copyleft se oponen a estas restricciones, argumentando que perjudican la cultura, el bien común y en general a la creación de conocimiento, en tanto la privatización de estas obras restringe el acceso a los consumidores. De ahí que los del copyleft propusieran alternativas frente al manejo de los derechos de autor. Sobre estas alternativas volveremos más adelante. Según Rodríguez 2006, para que una obra sea copyleft debe permitir como mínimo su difusión y distribución no comercial. Esto implica la libertad de copia, digitalización y distribución gratuita en Internet. Este copyleft de mínimos puede ampliarse, sin embargo, basta que con su autor permita la difusión y la distribución gratuita para que sea una obra copyleft. En Colombia, copyleft no tiene definición legal, pero el tocayo es el experto en la regulación de los derechos de autor. Adelante, cuéntenos cuál es la regulación colombiana aplicable a los derechos de autor. Claro que sí, Juan Pablo, muchas gracias. Primero voy a explicar si el copyright y el copyleft están regulados en Colombia. Empezaré por el copyright. Y sí, en Colombia está regulado, pues sigue el modelo europeo, donde hay un conjunto de normas y principios que regulan derechos personales y derechos reales respecto a un tema en cuestión. Es decir, protege los derechos morales respecto a la autoría, pero también respecto al patrimonio. Como fundamento normativo está el artículo 61 de la Constitución Política, que establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual. Sin embargo, con el paso de los años, la regulación ha ido evolucionando según lo que se presenta a continuación. Primero está la Ley 23 de 1982 en su artículo primero respecto a la protección para los autores. En segundo lugar, la Ley 44 de 1993, donde toda obra debe ser inscrita en el Registro Nacional de Derecho de Autor. En tercer lugar, el Código Penal, artículo 270, 271 y 272. Y por último, la Ley 1450-2011, que habla de derechos comunes cuando la obra se da entre un contrato laboral o de prestación de servicios. Ahora, respecto al copyleft, como se venció anteriormente, el copyright tiene una alta regulación en Colombia. Lo anterior se va a la concesión de todos los derechos reservados, es decir, la prohibición de cualquier forma de explotación, reproducción, publicación o creación de obras derivadas sin una licencia. Aunque no hay una regulación del copyleft, la Ley 32 de 1982, en el capítulo tercero, desde el artículo 31 hasta el artículo 44, se refiere a las excepciones del copyright. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que entre los derechos patrimoniales se puede utilizar la obra sin autorización y sin pagar remuneración, respetando los derechos morales, es decir, dándole el reconocimiento a la obra. Adicionalmente, es importante mencionar que en el ámbito internacional ha habido un amplio desarrollo normativo respecto a los derechos de autor que en virtud del bloque constitucional son vinculantes en Colombia. Hay más de 12 tratados. Uno de esos es el Acuerdo de Caracas de 1911 y uno más reciente es el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor ratificado en el 2000 por Colombia. Por último, es importante señalar que estas normas de derechos de autor son creadas y modificadas por el Congreso de la República, que en virtud del artículo 150, numeral 24, le corresponde hacer las leyes de régimen de propiedad industrial. Además, la Dirección Nacional de Derecho de Autor es el órgano institucional que se encarga de la ejecución de las políticas públicas en materia de derecho de autor y derechos conexos. Muy interesante la regulación, pero ¿quién vigila que estas normas se cumplan y no se queden solo en el papel?
Claro que sí. Bueno, respecto al control y vigilancia, por un lado está la jurisdicción ordinaria y por otro lado la Superintendencia de Comercio. Respecto a la jurisdicción ordinaria, el autor que considere que su derecho sobre la obra fue vulnerado puede presentar una acción civil para que un juez resuelva sus pretensiones. Además, tiene la opción de denunciar respecto a la violación de los derechos de propiedad industrial, según lo establecido en el Código Penal. Por otro lado está la SIC, la cual tiene una legatura especializada para temas de propiedad industrial y tiene tres funciones claves. Primero, es la encargada de administrar la propiedad industrial. Segundo, informa a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios en señas comerciales en el mercado. Y tercero, conoce y decide sobre la declaración de protección de una denominación de origen. Respecto al copyleft, teniendo en cuenta que el copyleft no está regulado en Colombia, no hay entidad que tenga control o vigilancia sobre eso. Respecto a la regulación, sería el Congreso, según lo expuesto anteriormente. Clarísimo. Una pregunta más, tocayo. ¿Cuál es la importancia de los derechos de autor para el derecho comercial? ¿Son realmente relevantes? Una muy buena pregunta, Juan Pablo. El derecho comercial regula las relaciones de mercado y la propiedad son las instituciones sobre las que se cimenta el mercado. Los derechos de autor son una de las modalidades de la propiedad, regulan y protegen a los autores dándoles derechos sobre las obras, los cuales son oponibles a terceros con el fin de proteger la creatividad, la originalidad y la innovación del creador. En un ejercicio contrafáctico, en ausencia de derechos de autor, cualquier innovación no tendría valor para el autor, pues a este no se le reconocía la autoría. Sin duda, los derechos de autor son muy relevantes para el derecho comercial, teniendo en cuenta que desde la revolución industrial a la cotidianidad se volvió sinónimo las nuevas creaciones y desarrollar nuevas tecnologías. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para quienes defiendan el copyleft es ideal de todos los derechos reservados, con el objetivo de proteger los derechos de autor puede ser altamente contraproducente. Así es, así es, así es. Así es, ya que entendemos a grandes rasgos la regulación de los derechos de autor, es evidente que a pesar de sus importantes beneficios, estos dificultan el acceso a los libros, es decir, a la educación, a la información, a la cultura. Esta situación es más problemática en un país como Colombia, donde según el DANE, en el 2020 el 42,5% de la población se encontraba en condición de pobreza. En este diagnóstico coincide el director de la Cámara de Comercio del Libro, Enrique González Villa, quien frente a la pregunta de por qué los colombianos no leen, respondió que, abro comillas, más de la mitad de la población colombiana no tiene acceso a los libros porque no tiene el poder adquisitivo suficiente, cierro comillas. En efecto, los índices de lectura no son los más altos en la región. Según la Cámara de Comercio del Libro, en promedio un colombiano lee 2,7 libros al año, lejos de los 5 libros anuales que en promedio lee un argentino o un chileno. Sin embargo, no hay que dejar de lado lo que mencionaba el doctor Acosta sobre la importancia de los derechos de autor para la creación de conocimiento, entre otras cosas. De esta forma, hay que encontrar alternativas que permitan remunerar a los autores, pero que a su vez democraticen la lectura en Colombia. Y en este canal consideramos que una alternativa viable es el copyleft, al menos por 3 razones. La primera es que ya existen licencias que permiten, con apego a la ley, que las obras sean copyleft. Es el caso de las licencias que ofrece gratuitamente Creative Commons. Esta organización sin ánimo de lucro con sede en Colombia ofrece una serie de licencias que se pueden ajustar a los intereses de los distintos autores que desean que sus obras sean copyleft. Entonces no será un trabajo difícil para los autores sacar obras copyleft. Pero más importante aún, y esta es la segunda razón, es que contribuirían con el copyleft al progreso social del país, brindando la oportunidad a las personas de escasos recursos de instruirse, de educarse y por tanto de progresar. Además, estas licencias también permiten que los autores ganen dinero por sus obras. Ya no vendiendo el libro, pues recordemos que las obras copyleft son aquellas que se pueden distribuir gratuitamente, pero sí a través de otras formas con las que comúnmente se lucran los autores. Ejemplo de ello son las conferencias pagas a las que invitan a los autores de libros o los casos en que terceros utilizan la obra para crear otros productos de los que sí se sacará provecho económico. Tal es el caso del guionista o el literato que crea una obra y que después es contactado por una televisora o por una productora de películas para realizar un producto audiovisual. En estos casos, el autor recibirá beneficio económico porque las licencias de copyleft de Creative Commons no ceden el derecho patrimonial de explotación económica del bien a terceros, a menos que el autor así lo autorice. Si terceros desean explotar económicamente la obra, deben estar autorizados por el autor y este a su vez puede exigir una contraprestación económica. Por lo expuesto, la invitación es a que los autores se aventuren a sacar sus obras con copyleft, promoviendo así la lectura, la educación, la cultura y en últimas la inclusión social. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias Juan Pablo por su tiempo. Esperen pronto un nuevo video.